En 2004, Rammstein sacó una de sus más polémicas canciones llamada Mein Teil, que no solo desató el escándalo y la polémica dentro de Alemania, sino también a nivel internacional. Pero ¿por qué te hablo de Rammstein en el vídeo de un caníbal? Pues es que están mucho más unidos de lo que crees, y es que la banda se inspiró en un crimen horrible para componer una de sus canciones más exitosas. Hola Miwi y bienvenida o bienvenido de nuevo a este nuestro canal. Hoy te traigo un caso que, madre mía Miwis, lo toqué levemente en un vídeo que hice creo que ya hace como 2 o 3 años y muy levemente mencioné este caso y causó bastante revuelo en los comentarios, así que he decidido que este año te lo voy a contar con detalle. Es muy gruselig, ¿cómo se dice gruselig en español? Escalofriante. Así que este año te voy a contar el caso del Kannibale von Rothenburg. Y bueno, el caso de hoy es bastante extraño, raro, macabro, difícil de entender, o sea, tiene absolutamente todo. Y espero que este vídeo especial de Halloween te guste mucho porque vamos a hacer un 2x1, ya que el año pasado no pude subir uno porque en ese momento no tenía casa, no tenía dónde vivir, como ya si estás en mi canal desde hace unos meses ya sabrás a qué me refiero. Y es que te voy a contar el caso del Kannibale von Rothenburg, pero también vamos a ver la letra de Mein Teil de Rammstein porque obviamente esta canción se inspiró en este caso y en la canción pues se pueden ver muchísimas referencias al caso una vez que lo conocemos. Muchas personas escuchan la canción, no saben de qué va, no saben de dónde viene la inspiración, pero después de escuchar este caso vas a entender absolutamente todo. Así que hoy vamos a hablar de Armin Meiwes, más conocido como el Kannibale von Rothenburg, el caníbal de Rotemburgo. Armin nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, en Alemania, y fue el único hijo de su madre, pero su padre también tenía otros 2 hijos de un matrimonio anterior y todos vivían juntos bajo el mismo techo. Hasta él mismo también reconoce que su infancia fue bastante normal, bastante feliz, pero cuando Armin tenía solo 8 años, su padre les abandonó y se llevó también a sus otros 2 hijos, entonces dejó a Armin completamente solo con su madre, que además era una mujer bastante controladora y bastante estricta, lo que a Armin le llevó a sentirse súper solo y se sentía deprimido, y entonces fue cuando Armin creó un amigo imaginario que con el paso del tiempo no solo fue su amigo, también se convirtió en su propio hermano. Pero cuando Armin tenía alrededor de 12 años, empezó a desarrollar deseos hacia este hermano imaginario. Una notita aquí, y es que recuerda que YouTube es bastante especial con ciertas palabras, entonces las que creo que me pueden censurar el vídeo no las diré, aunque bueno, este vídeo estará censurado de por sí porque estoy hablando de un caníbal. Pero bueno, no solo desarrolló este deseo hacia su hermano imaginario, sino también hacia otros chicos de carne y hueso. Y poco a poco empezó a desear crear un vínculo mucho más estrecho con alguien, pero ¿cómo? Pues consideraba que consumir a una persona sería el mayor estado de unión que puede haber con alguien, ya que literalmente estaría dentro de él, dentro de su sistema. De todas formas, hasta aquí todo eran pensamientos, nunca tomó acción, nunca hizo nada. Y además en 1981, cuando él tenía 20 años, pasó algo bueno, y es que se mudó a Rotenburg con su madre a una pedazo de mansión enorme. He leído que tenía 44 habitaciones. ¿Para qué quieres 44 habitaciones cuando solo sois 2 personas? Pero bueno, de hecho se le conocía como la casa de los fantasmas porque literalmente solo había 2 personas ahí y el resto de la casa estaba completamente vacía. Y poco después se alistó en el ejército, y estando en el ejército recibió bastante reconocimiento por parte de sus compañeros, entonces dejó de sentirse solo y estos pensamientos desaparecieron. Estuvo en el ejército 12 años, así que durante 12 años podemos decir que la sociedad estuvo a salvo de este ser. Pero llegó un momento en el que tuvo que dejar el ejército porque su madre era muy mayor y tenía que cuidarla, y esta falleció en 1999. Armin tiene una mezcla de sentimientos, se siente liberado porque recuerda que su madre era una mujer muy controladora, muy estricta, no le dejaba hacer prácticamente nada. De hecho, otra fuente también he leído que le controlaba incluso estando en el ejército, hasta el punto de que si había fiestas o si había, yo que sé, reuniones de soldados o lo que sea, su madre iba. Pero sí, la madre era bastante controladora, así que cuando esta fallece, Armin tiene una mezcla de sentimientos, porque por un lado se siente liberado ya que no tiene que estar bajo las órdenes de su madre nunca más, pero por otro lado vuelve a estar solo. ¿Y qué pasa cuando Armin está solo? Que empieza a tener pensamientos raritos. Raritos por llamarlo de alguna forma, o sea, tiene pensamientos de psicópata. Empieza a pensar en comerse a una persona. Sus ideas caníbales habían vuelto, y es aquí cuando empieza a informarse sobre qué es esto que está sintiendo, qué son estos deseos, y ahí descubre que lo que le pasa, lo que tiene un nombre y se llama canibalismo. Entonces empezó a buscar
contactos por internet relacionados con esto y empezó a ser bastante activo en algunos foros caníbales. Sí, existían foros caníbales. No sé si todavía, pero hace relativamente pocos años existían foros caníbales. Y ahora que sabemos un poco de la historia de Armin, quién es y qué le pasó en su vida que le llevase a este punto, tenemos a una segunda persona en este caso y ese es Bernd Jürgen Brandes. Este señor es un ingeniero de 43 años que por entonces trabajaba en Siemens AG en Berlín. Según algunas fuentes se dice que este señor sufría una gravísima depresión desde su adolescencia porque al parecer su madre se suicidó y su padre de alguna forma le echaba la culpa a él, a Bernd. Había expresado en varias ocasiones su deseo de que alguien le hiciese daño físico, que le hiciese sufrir por toda esta culpabilidad que sentía. Aquí ya estamos en el año 2001, que fue hace nada, pero sí, en 2001 Armin puso un anuncio en un foro de caníbales, en el que decía que buscaba a un hombre de entre 18 y 30 años, con buen cuerpo, que estuviese en forma y que quisiera ser comido. De hecho, luego te voy a traducir la canción de Rammstein, pero aquí encontramos la primera referencia en su canción y es que la primera línea de la canción Mein Teil dice: Suche gut gebauten 18 bis 30-Jährigen zum Schlachten. Aquí nos falta el pronombre ich suche, pero está bien, en este caso pues bueno, les encajaba mejor así en la canción. Gut gebauten es en forma 18 bis 30-Jährigen y aquí quizá nos faltaría Mann, Junge, algo, un sustantivo que nos haga referencia a un hombre, pero bueno, se sobreentiende y por eso no lo necesitamos. Busco un hombre, en este caso, porque está declinado todo además en masculino acusativo, por eso sabemos que está hablando de alguien masculino, es decir, un hombre. Busco un hombre que esté en forma de 18 a 30 años, zum Schlachten, para sacrificar. Y luego dice der Metzgermeister, como si estuviese firmado por der Metzgermeister, que significa el maestro carnicero. No solo carnicero, el maestro carnicero. Obviamente tu primer pensamiento debería ser que absolutamente nadie respondería a este anuncio y que encima buscaría ser mutilado y comido, en plan voluntariamente. Bueno, pues nos equivocaríamos, amigo, porque Bernd vio el anuncio y contestó. Esto fue en febrero de 2001 y poco después, el 9 de marzo de 2001, Bernd viajó desde Berlín hasta Rothenburg a la casa de Armin y ahí se conocieron. Según cuenta Armin, lo que quería Bernd, que no sé si llamarle víctima porque realmente él fue de forma totalmente voluntaria a casa de Armin y de forma totalmente voluntaria también pasó lo que pasó. Luego os voy a contar cómo se sabe todo esto. Bernd tomó unas 20 pastillas para dormir, para estar más relajado y que todo pudiese salir mejor. Y mientras que a Bernd le hacía efecto todo esto, Armin preparó una cámara de vídeo para grabar absolutamente todo el proceso. Y por esto se sabe, pues prácticamente todo. Por eso te decía, amigo, y que se sabe que Bernd accedió de forma voluntaria a todo lo que pasó. Y es que este vídeo dura 4 horas y media, hay muchísima información dentro de ese vídeo y obviamente las autoridades se lo han tenido que ver y obviamente este vídeo jamás ha salido a la luz. Por este vídeo se saben muchas de las cosas que pasó y es que cuando Bernd ya había perdido el conocimiento, Armin agarró un cuchillo y con un cuchillo se lo cortó. Al parecer Bernd gritó durante simplemente 20-30 segundos, pero había tomado tantas pastillas. En el vídeo dice: ya no siento nada, ya no siento dolor. Aquí entonces Armin agarró el miembro amputado de Bernd y lo cortó y lo frió en una sartén con sal, pimienta, ajo e incluso echó a la sartén un poquito de la sangre de Bernd porque se estaba desangrando y el plan era que se lo tomasen juntos. Pero espérate, amiwi, que después de todo esto se le quemó y no pudieron comérselo. Al parecer sí que lo intentaron, pero era absolutamente imposible de masticar eso. Pero aquí pasó una cosa que solo un psicópata podría hacer y es que en vez de tirarlo se lo dio de comer a su perro. Ya solo por esto yo le daba cadena perpetua. En serio. Aquí Bernd ya estaba muy débil, estaba desangrándose y obviamente con toda la pérdida de sangre él sentía muchísimo frío, así que pidió a Armin que le preparase un baño caliente. Este se lo preparó y le ayudó a moverse hasta la bañera, donde siguió desangrándose poco a poco, cada vez estaba más y más débil y al parecer aquí Armin se tomó como una especie de descanso, dejó que Bernd se desangrase por sí mismo lentamente y mientras que esperaba se puso a leer un libro de Star Trek. Como digo, esto está todo grabado. Si este detalle ha salido a la luz, me imagino que es porque en el vídeo lo habrán podido ver,
pero sí, al parecer estaba leyéndose un libro de Star Trek y cada 15 minutos iba a ver qué tal estaba Bernd. Y aquí pasó algo que no está muy claro, y es que tras pensárselo mucho y de hecho ver cómo en el vídeo reza, Armin apuñaló a Bernd en el cuello pues porque o se estaba desangrando muy lentamente o yo qué sé, o no sabía si estaba muerto del todo. Pero según las autoridades que vieron el vídeo, cabe la posibilidad de que Bernd ya estuviese completamente muerto cuando le apuñaló en el cuello, no se sabe exactamente. Entonces cabe la posibilidad de que lo hiciese porque no sabía que aún estaba muerto, o para asegurarse, o simplemente porque se había cansado de esperar, no lo sé. Pero el caso es que lo que hizo aquí fue cortarle el cuello, decapitarle completamente, y colgó su cuerpo de unos ganchos para carnes que ya había preparado con antelación, y a partir de ahí empezó a desmembrarlo para que fuese más fácil congelar su cuerpo. Y lo guardó en un congelador detrás de unas cajas de pizza y lo estuvo consumiendo durante los siguientes 10 meses. Lo que no le sirvió lo enterró en su jardín, y las autoridades calculan que al final había consumido aproximadamente unos 20 kilos de carne humana. Si esto se hubiese quedado tal cual te lo he contado hasta ahora, que no hubiese pasado nada más, es posible que Armin hubiese salido totalmente airoso de esto, que nunca se le hubiese encontrado y nunca se hubiese sabido lo que ha hecho, pero su deseo y su ansia por mutilar y comer carne humana otra vez, además se le estaban acabando las reservas, le llevó a poner otro anuncio en el foro en el que buscaba una nueva víctima. Al parecer el tiempo pasaba y nadie le contactaba, así que lo que hizo fue intentar llamar la atención de otra forma y puso un post en el que contaba lo que había hecho. Aquí es cuando un estudiante de Austria vio el post y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto no puede ser verdad. Entonces estableció una comunicación con Armin e intentó sacarle un poquito más de información, le preguntó sobre cuántas personas se había comido ya, él había dicho que una, y que cómo lo había hecho, se lo explicó con detalle. Este estudiante decidió reportarlo a las autoridades ya teniendo un montón de pruebas porque Armin le había contado muchísimas cosas. Es verdad que las autoridades al principio no se lo tomaron nada en serio, no hicieron nada, es que es muy complicado tomarte algo así en serio, creo yo. Además, un añadido es que esto no tiene precedentes, en Alemania nunca había pasado nada de esto, pero cuando el chico les enseñó las conversaciones y el foro en el que había posteado el anuncio, que es un foro para caníbales, ya las autoridades se lo empezaron a tomar más en serio. Tuvieron que hacer una investigación bastante exhaustiva para poder pedir las órdenes y poder arrestarlo, poder ir a su casa y demás, y todo esto duró 5 largos meses. Por suerte, en estos 5 meses Armin no consiguió ninguna otra víctima. Armin dijo que llegó a conocer a más de 400 personas que sí que habían mostrado interés en esto. Bueno, espérate, 400 personas interesadas en esto. Pero bueno, el caso, que con estas 400 personas al final no pasó absolutamente nada, porque cuando llegaba el momento de verdad, pues, ponerse al tema de mutilar y comer... Ay, por favor, es que... Pues que todas se echaban para atrás. Me llama la atención que 400 personas le contactasen y dijesen que estaban interesados, o sea... En fin. Por fin las autoridades llegaron a casa de Armin. No les costó prácticamente nada de tiempo y nada de esfuerzo encontrar la nevera, el congelador en el que tenía todavía algunas partes del cuerpo de su víctima, de Bernd, congeladas. Y también encontraron el vídeo. Un vídeo de 4 horas y media sobre el crimen que había cometido. Una vez arrestado, Armin admitió tanto el asesinato como el canibalismo y afirmó que se basaba en un puro acto de placer, pero también añadió que se arrepentía de haberlo hecho. Se arrepentía de haberlo hecho, pero bien que estaba buscando una segunda víctima. De hecho, este hombre también valoraba escribir un libro para disuadir a cualquier otra persona que estaba incluso contemplando hacer algo similar, pero repito, que él estaba buscando una segunda víctima, o sea... ¿A quién quiere engañar? Ya en 2004, Armin fue condenado por homicidio y no por asesinato, que para quienes no sepan la diferencia, el homicidio parte de la premisa de que no hay una planificación previa ni una clara intención de asesinar a alguien, como pasaría en un accidente de tráfico, por ejemplo, y o que la víctima sea voluntaria. Eso sería un homicidio. Mientras que el asesinato, la víctima obviamente no es voluntaria y hay una clara planificación o intención previa al asesinato. A mí personalmente me sorprendió bastante que le dieran una condena por homicidio, porque obviamente hay una planificación, hay una clarísima intención, pero hay que recordar que un homicidio también se basa en que la víctima es voluntaria. Entonces, esto se encontraba en un vacío, en un limbo legal un poco extraño, porque, lo primero, lo que os he comentado antes, no había precedentes, esto no había pasado nunca en Alemania, nunca había tenido que tratarse un caso por canibalismo. Y es que además, recuerda que la víctima se supone que había consentido a que Armin le hiciese todo esto. De hecho, la víctima, Bernd, escribió una nota a mano antes de desangrarse en la que decía que se había sometido voluntariamente al canibalismo. Especificamos, se había sometido
voluntariamente al ritual caníbal, pero aquí hay un vacío o un detalle muy importante, y es que en ningún momento, ni en la nota, ni durante las 4 horas y media de vídeo, Bernd accedió, ni consintió, ni dijo específicamente que también accedía a morir. Solo se sometía al ritual caníbal. Y vuelvo a que, como esto no había pasado en Alemania todavía, no había leyes, no había condena por este delito, no se sabía cómo penar un delito por canibalismo, porque no había pasado antes, al menos no de forma pública o que se supiese, pero nunca habían tenido que tratar un caso así. Por eso, y con todos los vacíos legales que había, se optó por el homicidio, porque se veía como una eutanasia, es decir, la víctima había decidido morir y Armin había cumplido los deseos de la víctima, y por eso se veía como un delito de eutanasia que tiene una pena de hasta 5 o 6 años de prisión. O sea, yo después de leer todo esto y después de investigar todo lo que he hecho, la verdad es que aspectos legales veo todos los vacíos que hay y veo lo complicado que puede ser penar algo así, porque no existe nada en lo que te puedas basar, lo entiendo. Y bueno, por agravantes y demás, solo le cayeron 8 años y medio, pero como era de esperar, tanto el pueblo alemán como internacional se les echó encima. En 2005, un año después, se revisó el caso, ya que además el tribunal también consideró que el cargo que le habían dado de homicidio era muy leve. Entonces, un año después, en 2006, ya sí que sí se le condenó por asesinato y le cayó la cadena perpetua, que actualmente sigue cumpliendo. Lo único es que no se sabe muy bien en qué cárcel está, porque le condenaron a cárcel de Kassel, pero creo que le cambiaron de forma secreta por todas las amenazas que había. Ahora mismo no sé muy bien en qué cárcel está. Y escucha, escucha lo que te voy a decir, que desde que está en la cárcel, no estás preparado para esto, es vegetariano, se ha vuelto vegetariano. Me explota la cabeza. Y algo que sorprende es que Armin no ha sido el único caníbal notorio de Alemania. Después de él han venido por menos 2 que se les conocen mucho. Uno es Detlef Günzel, que se conoce como el comisario caníbal, y el otro es Stefan R., que se conoce como el profesor caníbal. De hecho, el primero, el comisario caníbal, el caso es muy similar, porque también puso un anuncio en un foro de caníbales. Un hombre le contactó, ya que fantaseaba desde hace años con ser mutilado y comido, igual que la víctima de nuestro caso. Y aunque la base de ambos casos es realmente bastante similar, es verdad que el caso del comisario caníbal es un poco distinto, y la verdad es que yo ahora mismo no sabría cuál es más macabro de los dos. Y bueno, ya el del profesor caníbal es completamente distinto, pero también es macabro. Así que si quieres que te cuente alguno de los otros casos, déjame en los comentarios y yo me pondré a investigar, pero por favor dentro de unas cuantas semanas, cuando pueda volver a dormir después de haberte contado esto. Madre mía. Y ahora vamos con la canción de Rammstein de Mein Teil, porque ahora lo vamos a entender muchísimo mejor después de todo el caso que te he contado, que dice: Heute treffe ich einen Herrn. Sería treffe ich, pero bueno, por temas de canción y demás no ha dicho la E, no pasa nada. Pero lo mejor es que siempre utilicemos todas las palabras, todas las letras y ya está, porque así siempre sabremos que lo utilizamos bien. Y luego dice: treffe ich einen Herrn. Esto se llama endeclinación y obviamente no te la puedo explicar ahora mismo porque el vídeo sería absolutamente eterno, pero la explico en uno de mis cursos junto con los casos, así que si te interesa te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que les eches un vistazo a mis cursos de gramática de alemán, en español, claro. Entonces esto significa: hoy me encuentro con un señor, con un caballero. Der Mann, der hat mich zum Fressen gern. Siempre lo digo en absolutamente todos mis vídeos y desde que empecé a hacer vídeos, y es que jamás podemos traducir de forma literal. Entonces esta frase es imposible traducirla de forma literal al español, no tendría ningún sentido. Entonces sería algo así como: al que le gustaría comerme, es decir, hoy me encuentro con un caballero, con un hombre al que le gustaría comerme. Weiche Teile und auch harte. Las partes blandas y también las duras. Weiche Teile, además es un juego de palabras porque de una forma un poco vulgar, Weichteile en alemán, como digo, de forma vulgar, serían los genitales, las partes blandas. Y luego dice: stehen auf der Speisekarte. Están en el menú. Es decir, weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte. Las partes blandas y también las duras están en el menú. Denn du bist, was du isst. Porque tú eres lo que comes. Und ihr wisst, was es ist. Y sabéis lo que es. Es decir, ya sabes perfectamente de qué hablo. Y ahora viene el estudio que dice: Es ist mein Teil, nein. Esa es mi parte, no. Y aquí una vez más un juego de palabras, porque decir en alemán mein Teil es igual que decir como my thing en inglés, pero se refiere al das ist mein Teil, ahí está mi cosa, nein, no, mein Teil, nein, mi cosa, no. Mi cosa, bueno, literalmente se traduce como mi parte,
pero obviamente con el juego de palabras, como te digo, se traduciría como mi cosa. Die stumpfe Klinge gut und recht. La hoja desafilada, buena y adecuada. Ich blute stark und mir ist schlecht. Sangro mucho y me encuentro mal. Cuando quieras decir que te encuentras mal, no digas ich finde mich schlecht, literalmente me encuentro mal, de encontrar algo, no. Ich fühle mich schlecht, me siento mal. También, por ejemplo, cuando te mareas o algo así, dices mir ist schlecht, que es lo que utiliza aquí. Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen. También tengo que luchar contra el desmayo. Die Ohnmacht es el desmayo y para decir desmayarse se dice ohnmächtig werden. Es decir, ich werde ohnmächtig. Me voy a desmayar, me estoy desmayando. Ich wurde ohnmächtig. Me desmayé. Ich esse weiter unter Krämpfen. Sigo comiendo mientras me dan calambres o convulsiones. Ist doch so gut gewürzt. Está tan bien sazonado. Und so schön flambiert. Y también bien flambeado. Und so liebevoll auf Porzellan serviert. Y tan cariñosamente, con tanto amor, servido en porcelana. Dazu ein guter Wein y con él un buen vino, porque se dice, se cuenta, que cuando intentaron comerse el pene, lo acompañaron de un vino tinto chileno. Und zarter Kerzenschein, aquí se le fue un poco la olla a Rammstein, lo estaba intentando romantizar, porque dice, y una delicada luz de las velas. Ja, lass ich mir Zeit. Sí, me tomaré mi tiempo. Como podemos ver, está cambiando la perspectiva tanto de la víctima, o sea, de Bernd, al caníbal, que es Armin. Aunque bueno, se puede discutir que no era víctima y que los dos son caníbales, pero va cambiando la perspectiva, porque por ejemplo, antes dice Ich esse weiter unter Krämpfen, sigo comiendo mientras me dan calambres o convulsiones. También dice Ich blute stark und mir ist schlecht, sangro mucho y me encuentro mal, pero por ejemplo ahora ya está hablando un poco más de la perspectiva de Armin, que dice Ja, da lass ich mir Zeit. Sí, me tomaré mi tiempo, me voy a dar mi tiempo. Y ahora dice, etwas Kultur muss sein. También tiene que haber algo de cultura, que esto muy seguramente se refiere al libro que estaba leyendo Armin mientras que Bernd se desangraba en la bañera. ¿Tú qué crees? ¿Crees lo mismo que yo? Déjame en comentarios. Aquí repite el estribillo y por último dice, ein Schrei wird zum Himmel fahren. Un grito ascenderá al cielo, porque se dice que cuando le mutiló, Bernd gritó durante 20-30 segundos y ya no volvió a gritar, luego no le dolió otra vez. Pero aquí esto es la parte de la canción en la que Rammstein empieza a romantizar y empieza a ser un poquito más poético, que suele hacerlo en alguna de sus canciones, y es que dice schneidet sich durch Engelscharen. Esto significa corta, como que el grito corta a través de una legión, de una multitud de ángeles. Vom Wolkendach fällt Federfleisch, que significa del techo de nubes cae carne de plumas. Auf meine Kindheit mit Gekreisch, sobre mi infancia con gritos. Aquí hay varias cosas. Cuando mete lo de Kindheit, lo de la infancia, yo lo conecto con que ambas personas, tanto Armin como Bernd, tuvieron estas fantasías, cada uno por un lado, pero tuvieron estas fantasías desde que eran muy niños. Armin tenía 12 años cuando empezó a tener estas fantasías y Bernd también era un adolescente, entonces creo que por eso como que lo está uniendo a su infancia. Pero lo de la carne de plumas y demás, ya sabemos que a Rammstein le gusta mucho conectar sus canciones con ángeles, al menos es algo que yo he visto en muchas canciones de Rammstein y de hecho en algunas que hemos traducido, que por si no lo sabes, traducimos letras de Rammstein aquí, así que te voy a dejar la lista de reproducción en la descripción. Si tú eres súper fan de Rammstein, dime en la descripción si esto es algo que realmente suelen hacer muchísimo. Yo obviamente no me he escuchado todas las canciones, me he escuchado la grandísima mayoría, eso sí, y sí que veo esta referencia muchísimo. En algunos vídeos también de repente aparece un ángel o se ven algunas plumas, se ven referencias. Entonces, si tú eres súper fan y sabes mucho más que yo sobre esto, que seguro que sí, déjame en los comentarios. Por último, donde se entiende perfectamente el significado
significado de esta canción es en los conciertos de Rammstein, porque la puesta en escena no deja lugar a dudas. Así que amigo, aquí el caso del Carnaval de Rothenburg y también la traducción de Mein Teil. Pero bueno amigo, espero que este vídeo te haya gustar, quizás es un poco raro, ¿no?, decirlo en este vídeo, así que vamos a decir, espero que este vídeo te haya interesado muchísimo. Si es así, por favor, déjame un like que me ayuda mucho. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para nunca perderte ni un vídeo nuevo. Y bueno, como siempre, ich wünsche dir eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!